Abran su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 26. Cuando encuentren esa porción de la Escritura, digan amén. Ah, ya la encontraron, ok. Qué bien, qué rápidos. Ok, pues entonces si ya la encontraron, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, como siempre, deseamos que tu Espíritu Santo nos guíe a las verdades que en ella podemos encontrar. Y que hoy, Señor, sea una palabra de ánimo, sea una palabra quizás de retrospección en la cual podamos ver en nosotros mismos y podamos, oh Dios, poner en práctica las cosas que en ella nos estás llamando a hacer, Señor. Ayúdanos a aprender de cada línea que leemos, de cada pasaje que estudiamos, Señor. Ayúdanos a aprender lo que tienes para nosotros en particular, pero también como iglesia. Te pedimos esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús y todos decimos... Muy bien, pues estamos en el capítulo 26 del Evangelio según Mateo. Estamos viendo lo que serían los últimos días, el último par de días de la vida de Jesús aquí en la tierra antes de ser crucificado y después de 3 días resucitar antes de ascender al cielo. La semana pasada vimos cómo el Señor salió con sus discípulos del aposento alto en donde habían celebrado la Pascua y se estaban dirigiendo hacia el Monte de los Olivos. Y durante ese viaje les dice a sus discípulos que se van a escandalizar de él. Básicamente lo que quiere decir se van a escandalizar es me van a negar, van a fallarme, diríamos en mi lenguaje, me van a dejar abajo. Van a hacer algo que va a causar que ustedes se alejen de mí. Ahora, sabemos, por lo que vamos a leer hoy, ¿sí?, que necesitamos la ayuda de Dios para que podamos mantenernos firmes en nuestra fe y no vayamos a claudicar como ellos lo hicieron en el momento más inoportuno, no solamente para ellos, sino para Jesús también. Aunque todo lo que estaba por pasar con Jesús era algo que ya se sabía que iba a pasar, de todas maneras vamos a ver que Él estaba deseando que sus discípulos estuvieran ahí con Él, se mantuvieran firmes con Él. A menudo tenemos la tendencia de pensar en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, y porque es el Hijo de Dios no tiene necesidad de muchas cosas, ¿verdad? Pero como ser humano vamos a ver que Jesucristo tenía la necesidad de tener una relación personal con otros seres humanos. Estamos aquí no porque tenemos una relación con un espíritu, no porque tenemos una relación con un Dios que no podemos ver, que no lo podemos ver de hecho, pero tenemos una relación con un ser humano. ¿Se dan cuenta ustedes? Jesucristo en el cielo es un ser humano y tenemos una relación de ser humano con Él. Y esa relación de ser humano debe ser como todas las relaciones humanas que tenemos aquí en la tierra. Una relación en la que platicamos con Él, una relación en la que le contamos nuestras cosas, una relación en la que estamos atentos a su voz a través de su palabra, a través de la predicación. Sí, todos necesitamos ese tipo de relaciones personales, ¿no es cierto? Si nuestras relaciones personales no nos hicieran caso nunca, si no prestaran atención a lo que tenemos que decir, si nunca nosotros les prestáramos atención a ellos, ¿cuánto creen que duraría esa relación? No mucho tiempo, ¿verdad? Pero las relaciones humanas son una relación que todo ser humano desea tener y necesita tener. No podemos vivir aislados. Hay un dicho en inglés que dice, no man is an island, ni un hombre es una isla, ¿verdad? Entonces no podemos vivir aislados. Si nos aislamos de todo el mundo, tarde o temprano vamos a quedarnos atrofiados y débiles y no vamos a tener ninguna otra perspectiva más que la nuestra, y nuestra perspectiva puede ser la más equivocada de todo el mundo. Amén. Entonces, Señor Jesucristo va con sus discípulos hacia el Monte de los Olivos, y en el Monte de los Olivos hay un huerto que se le llama Getsemaní, que de hecho todavía existe. Entonces llegamos hoy al versículo 36 de Mateo 26, en donde dice: entonces Jesús fue con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Ahora vamos a ver que cuando dijo siéntense aquí, le dijo a cierto grupo de ellos, pero a otro grupo se lo llevó con él. Pero les dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Algo interesante acerca de Getsemaní y lo que este nombre quiere decir. Si Getsemaní era un molino en donde se extraía el aceite de las aceitunas. De hecho,
el diccionario Strong's del hebreo, se nos dice que la traducción literal de Getsemaní es prensa de aceite. Prensa de aceite. El aceite que en un momento dado se iba a usar, no solamente para cocinar en cuestiones domésticas, pero del cual también se iba a tomar y se iba a usar para la unción de sacerdotes, para la unción de utensilios del templo, para la unción de todo tipo de cosas que se iban a usar para servicio del Señor. Entonces, es apropiado este lugar, siendo que en unas cuantas horas el Cristo, ¿sí?, que es Jesús, que quiere decir ungido, comenzaría en ese lugar a ser molido por el pecado del mundo. ¿Okay? Entonces tiene un significado muy especial el hecho de que este huerto se llamara Getsemaní, porque el Cristo, que significa ungido, ¿sí?, en unos momentos más iba a empezar a ser molido por los pecados, el pecado del mundo, por mi pecado y por tu pecado. ¿Sí? Entonces debemos de mantener eso en mente cuando hablamos de Getsemaní, porque podemos hablar de Getsemaní, los que hemos estado ahí lo vemos como un lugar hermoso, los olivos que están ahí, algunos datan de 2000 años atrás, los troncos son como de 3 pies que es de un lado diámetro, y como, ¿qué serán? Como 5 pies en circunferencia, son antiguos, y lo podemos ver como un lugar muy, idealizar ese lugar. De hecho, me acuerdo cuando fui yo a Israel y estuve en ese lugar, mi esposa y yo estuvimos ahí abajo de uno de esos olivos y nos sentamos a orar y nos sentamos a leer las escrituras y los dos nos soltamos llorando al recordar que fue en ese lugar en donde Jesús fue y a orarle al Padre que si fuera posible dejara pasar esa copa de Él. Pero a veces romantizamos las cosas y debemos de recordar que en el nombre se nos da claramente el mensaje de lo que Jesucristo tuvo que pasar para que nuestra redención pudiera ser pagada. El ungido de Dios es triturado, por así decirlo, molido en el lugar en donde se prensaban las aceitunas para extraer el aceite de la unción, ¿sí? Y se hacían, pues ustedes han visto una aceituna cuando se muele, se molía completamente. En Isaías capítulo 53, en los versículos 4 y 5, noten lo que se nos dice: con todo, Él, hablando del Mesías, hablando de Jesús, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado y lo ha herido y humillado. Deténganse ahí. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Se nos está diciendo que Él va a llevar sobre sí mismo todos nuestros males, Él va a sufrir nuestros dolores, pero a nosotros se nos va a hacer como que está recibiendo lo merecido. ¿Sí? Los fariseos y los escribas y los que se estaban burlando de Él estaban pensando que Él estaba recibiendo su merecido por ser un malhechor. Pero Él recibió lo que recibió sin deberla ni temerla. ¿Sí? Pero noten lo que dice el versículo 5. Pero Él, de nuevo Jesús, el ungido, el Mesías, será herido ¿por qué? Por nuestros pecados y ¿qué? Molido por nuestras rebeliones. Lo que estaba por pasar Jesús lo estaba pasando no porque Él debía alguna cosa, no porque Él lo merecía, lo estaba pasando porque nosotros lo merecíamos y nunca hubiéramos podido soportar lo que Él soportó. Y lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo sin tener que hacerlo, lo hizo sin que nadie lo forzara. Una vez que se dio cuenta de que esta era la voluntad de Dios, estuvo dispuesto a hacerlo por cumplir con esa voluntad. Sigue diciendo ahí: sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Entonces noten, fue molido. Fue molido en el hebreo quiere decir, es la palabra daká, que quiere decir desmenuzar, aplastar, humillar, majar, moler, quebrar, romper. ¿Sí? Por eso cuando Él repartió el pan entre los discípulos en la cena del Señor, partió el pan y dijo: tomen, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. ¿Sí? Eso es lo que estaba ilustrando y eso es lo que estaba por pasar.
¿Sí? Entonces deja a sus discípulos, pero no los deja todos en el mismo lugar. Deja a 8 de sus discípulos en un lugar específico y les encarga que se queden ahí mientras él se separa de ellos para ir un poco más lejos para orar. Pero a 3 de ellos se los lleva un poco más lejos para que velen con él, para que estén atentos a él, para que estén ahí con él mientras él oraba y para que ellos también estuvieran en oración. Noten el versículo 37. Jesús llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Empezó a ponerse triste y muy angustiado. Noten, el Señor estaba afligido, se sentía acongojado. ¿Sí? Estaba siendo afectado por una profunda pesadumbre, por una profunda angustia y ansiedad. ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Alguna vez han sentido esa opresión, esa ansiedad por algo que está pasando, que está por pasar, y por más que piensan en ello, no saben cómo es que van a salir de eso, no saben, sea nuestra culpa o no entendemos cómo fue que caímos ahí, no entendemos cómo vamos a salir. Ahora, para este tiempo Judas ya había ido con los sacerdotes y los líderes y había ofrecido traicionar al Señor, lo que quiere decir que 8 de sus discípulos se quedaron atrás, pero Pedro, Juan y Jacobo se fueron con él. Un dato interesante acerca de esto, porque esta es la tercera vez que Jesús señalaba a Pedro, Juan y Jacobo, hermano de Juan, para que lo acompañaran con un propósito específico. Y no era que ellos tuvieran un lugar especial con Jesús, él amaba a todos sus discípulos de la misma manera. Pero estos discípulos iban a tener la necesidad de tener esas experiencias cercanas con Jesús más que todos los demás. Las otras 2 veces fue, si ustedes se acuerdan, en el monte de la transfiguración que estudiamos en Mateo 17 y también durante la resurrección de la hija de Jairo. Pero de todas maneras, aunque ya lo vimos, debemos preguntarnos por qué estos 3 discípulos es a los que separa siempre. Bueno, pues lo estudiamos cuando vimos Mateo 17, pero quiero darles un pequeño recordatorio. Y creo que se lleva a estos 3 porque ellos serían los que iban a necesitar una experiencia como esta con Jesús, por lo que iban a tener que sufrir por él. Mis hermanos, todos necesitamos tener una experiencia cercana con Jesús, porque todos vamos a tener que pasar por diferentes pruebas y sufrimientos. Y entre más cercana sea nuestra experiencia con Jesús, más habremos recibido de parte de Él por el poder de su Espíritu para poder soportar esas pruebas, esas tentaciones, esas situaciones por las que tenemos que pasar. Y por eso Él los escoge a ellos. Recuerden, Pedro iba a tener que convertirse en el líder de los discípulos en cuanto Jesús ascendiera al cielo. En el día de Pentecostés iba a tener que predicar a miles de judíos y acusar a los líderes de Jerusalén de haber crucificado al Mesías. Y se iban a mostrar enojados con él, iban a mostrar hostilidad hacia él y el mensaje del evangelio. Entonces necesitaba tener estas cosas en su memoria y en su corazón para recordar que lo que él había creído de Jesucristo era verdad y poder soportarlas. Jacobo, el hermano de Juan, iba a ser el primero de los apóstoles en ser sacrificado por su fe. ¿Sí? Él iba a ser el primero en ser sacrificado por su fe, lo vemos en Hechos capítulo 12. Sí, entonces, porque iba a ser el primero en ser sacrificado por su fe, necesitaba también tener esas experiencias que estuvieran frescas en su mente y en su corazón para poder soportar lo que iba a tener que soportar. Juan iba a ser el discípulo que viviría más que todos los demás. Iba a ser el último de los discípulos originales en morir. Fue desterrado a la isla de Patmos y fue ahí en donde recibió el Apocalipsis o la revelación de Dios en el Apocalipsis. Entonces, sin duda, estas experiencias le ayudarían a permanecer fiel una vez que los demás discípulos hubieran muerto y hasta el fin de su propia vida. Yo no sé ustedes, yo no sé qué edad tengan todos ustedes, todos se ven muy jóvenes, muy guapos, etcétera, etcétera. Pero yo constantemente, por mi edad, porque pues ya no estoy tan joven, ¿verdad? Lo de guapo nadie me lo va a quitar nada, jamás, pero ya no estoy tan joven. Pero constantemente recibo noticias. ¿Te acuerdas de fulano de tal de la colonia? Sí, pues se murió. No, hombre, sí, fíjate, se murió. ¿Y te acuerdas de doña
fulana de tal que vivía aquí en lado de la casa. Sí, pues se murió. Y así constantemente, si no es cada semana, cuando menos cada mes recibo la noticia de que alguien que yo conozco, alguien de mis amigos, alguien inclusive a veces hasta de mi familia, murió. Vemos las noticias y vemos como artistas de los años que nosotros nos gustaba ir a ver el cine o que escuchábamos en el radio, lo que sea, se están muriendo, ¿se están dando cuenta de eso? ¿Verdad? Y cuando pensamos en esas muertes, cuando pensamos en las partidas de esas personas, empezamos a pensar en nuestra propia mortalidad, ¿verdad? Y creo que todos pensamos así. Se muere alguien de nuestra familia y pensamos, yo soy 4 años mayor que él o que ella, quiere decir que ya mero, ¿verdad? Y si hemos tenido una relación estrecha con el Señor Jesucristo, si hemos tenido una relación en la que hemos podido verlo obrar en nuestras vidas, decimos, ok, es cierto, pero todos vamos a tener que pasar por ello, pero como yo estoy en Cristo, yo sé a dónde voy. Sí, y eso nos da la habilidad para seguir adelante. Sí, entonces Juan iba a ser el último discípulo que moriría y estas experiencias le ayudarían a permanecer fiel una vez que todos los demás discípulos murieron y hasta el fin de su propia vida. El Señor Jesucristo se dirige a estos 3 discípulos, a Pedro, Juan y Jacobo, en el versículo 38 y les dijo, quédense aquí, velen conmigo. Noten que dice velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Noten, les dice, quédense aquí y velen conmigo. La palabra que se traduce velen puede significar también vigilar, puede significar hacer guardia. Pero lo que él quería era que se quedaran despiertos con él. Quería que estuvieran atentos a él, que lo acompañaran en este momento de tanta tristeza, de tanto dolor, de la anticipación de lo que iba a suceder, para que lo levantaran en oración, para que estuvieran ahí clamando juntamente con él a Dios. ¿Sí? Entonces noten que dice que siento en el alma una tristeza de muerte, lo que quiere decir una tristeza opresora. Imagínense acompañada de ansiedad. ¿Cómo se siente? De nuevo, si usted ha sentido algo así, a veces no se siente que uno no puede ni respirar, ¿no es cierto? A veces no puede uno ni respirar, ¿no? O sea, no sabe uno cómo va a poder lograr el siguiente suspiro porque por la opresión que está sintiendo en el pecho, en el corazón y por la ansiedad al mismo tiempo que está sufriendo. Sí, yo creo que todas las personas que son estudiantes aquí saben lo que es ansiedad antes de un examen final, ¿verdad? Creo que todos los que están casados saben lo que es la ansiedad en el día de la boda, cuando se andan poniendo todos sus trajes y todo lo demás, ¿verdad? O cuando es tiempo de ir al juez, ¿verdad? Si se van a casar por lo civil. O saben lo que se siente esa ansiedad. Y cuando se tiene miedo de lo que va a pasar, saben la opresión que se siente en el pecho, porque no se sabe cómo va a suceder cómo se va a desarrollar lo que va a suceder. Imagínense entonces el Señor, el problema de lo que va a pasar dándole vueltas, porque recuerden, era un ser humano, el problema de lo que va a sufrir dándole vueltas en el cerebro y no podía lograr entender cómo es que esto estaba pasando porque sabía que esto es la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo como ser humano, como vamos a ver más adelante, quería encontrar una solución a su problema. Imagínense ustedes, tuvo que caminar entre 1 milla y milla y media, desde la ciudad de Jerusalén, subiendo el monte de los olivos hacia Getsemaní, lo que le llevaría como unos 30 minutos para caminarlo, y durante toda esa caminata ir pensando en lo que estaba por pasar. Imagínense eso, durante toda esa caminata me van a arrestar, me van a azotar, me van a golpear, me van a clavar en una cruz. Y todo eso dándole vueltas en su cabeza y en su corazón como ser humano que era. Sí, imagínense ir todo el camino pensando en el horror físico, pero no solamente físico, sino el horror espiritual por el que tendría que pasar sobre la cruz, sabiendo que tendría que ocupar el lugar de pecadores culpables cuando él no era pecador.
y que recibiría todo el castigo físico y espiritual que esos pecadores merecían. Imagínense, no ha hecho nada. ¿Alguna vez los han acusado falsamente de algo? ¿Alguna vez les han dicho que les va a pasar esto o aquello y ustedes saben que ustedes no fueron? Sí, a mí me pasaba cuando estaba más joven en la casa de mis padres, a menudo, ¿tú fuiste? No, yo no fui. ¿Quién fue? No le vamos a echar la bronca al hermano, ¿verdad? Porque después él nos la va a echar a nosotros. Así es que no sé. Pues si no sabes, entonces tú por ser, y yo era el mayor. Entonces tú por ser el mayor vas a llevar, tú vas a ser el castigado. Pero yo no fui. Entonces dime quién fue. No puedo. Entonces tú vas a ser el castigado. ¿Sí? Y se siente bien feo saber que vamos a ser castigados por algo que no hicimos. Cuando vamos a ser castigados por algo que hicimos, pues últimamente me va a doler un poco y después se me quita. Pero cuando vamos a ser castigados por algo que no hicimos, y Él va a pagar no por pecado que Él haya cometido, sino por el pecado de todo el mundo. Y lo va a hacer con un espíritu de disponibilidad, lo va a hacer con gozo, se nos dice que lo hizo. El profeta Isaías nos dice en Isaías capítulo 53 y el versículo 12, por eso yo le daré parte con los grandes, hablando de Jesús, y Él repartirá despojos con los fuertes, porque Él derramará su vida, noten, hasta la muerte, y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de ¿cuántos? De muchos, y orará en favor de los pecadores. Iba a tener el peso del pecado sobre sus hombros, sus manos y pies clavadas sobre la cruz, una corona de espinas puesta en su frente, habiendo sido ya azotado y golpeado toda la noche, y estando en la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es de lo que está hablando Isaías aquí, ¿sí? Que llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de aquellos que cometieron ese pecado que lo estaba sentenciando a morir en la cruz. Oró por los pecadores, pidió por los pecadores, aun cuando el pecado de ellos fue lo que lo clavó a la cruz. En 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 21, Pablo dice, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Una vez que el pecado del mundo fue puesto sobre sus hombros, él mismo fue símbolo del pecado. Él mismo fue símbolo de la serpiente que Moisés levantó en el desierto, cuando las serpientes estaban picando a los hijos de Israel, y si levantaban su vista y miraban la serpiente, eran sanados de la picadura. Jesucristo entonces está ahí representando la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Satanás es la serpiente. Entonces, cuando el pecado del mundo se puso sobre los hombros de Jesucristo, era como si Dios estuviera viendo a Satanás mismo. Era como si Satanás mismo hubiera sido puesto sobre la cruz y estuviera siendo crucificado. Pero no fue Satanás, fue el perfecto, santo Hijo de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, los versículos 18 al 20, dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Versículo 20, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor a ustedes, por amor a nosotros. No tenía por qué pagarlo, pero lo pagó por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? También el apóstol Pablo en 1 de Pedro capítulo 2, los versículos 24 y 25 escribe, él mismo llevó en su cuerpo, ¿qué llevó? Nuestros pecados, ¿a dónde?
al madero que es la cruz, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora, si se han acercado a Cristo, se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. ¿Se veían? Por eso estaba sufriendo lo que estaba sufriendo, por eso estaba teniendo esa reacción emocional, por eso estaba dejando que todo esto, Dios estaba dejando que todo esto pasara por su mente, por su corazón. Por eso estaba sufriendo esta tristeza hasta la muerte. Y noten cómo en medio de todo este sufrimiento deseaba que sus discípulos estuvieran con Él, que oraran con Él, que se mantuvieran despiertos con Él, como cualquier ser humano desea el contacto humano en sus horas de prueba, ¿no es cierto? Sí. ¿Nunca han pasado tiempos en los que algo está pasando en su vida y no quiere apagar la luz? Quiere mantenerse despierto y desearía que alguien más estuviera ahí con usted despierto para que lo acompañara, aunque no dijera nada, aunque no hiciera nada, nada más es que estuviera ahí despierto con usted y usted sabiendo que está alguien ahí que pudiera de alguna manera ayudarle, auxiliarle si necesitara su ayuda. Así está, el Señor Jesucristo quería que sus discípulos estuvieran ahí con Él y para Él. De nuevo, era un ser humano, necesitaba el contacto humano. Vino a mostrarnos que el ser humano puede tener comunión con Dios por medio de Él. Pero también vino a mostrarnos que Dios quería tener comunión con el hombre, por eso lo envió. Entonces, así como nosotros necesitamos el contacto humano, así Él también necesitaba el contacto con sus discípulos. Él también necesitaba saber que estaban ahí para Él, que orarían con Él y por Él, que se iban a mantener despiertos con Él, que iban a estar vigilando lo que iba a estar pasando a su alrededor, para en un momento dado, si pudieran, tuvieran la oportunidad de ayudarle. En el versículo 38 sigue diciendo, entonces les dijo, recuerden, esto es a Pedro, Juan y Jacobo. Entonces les dijo, quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Fíjense cómo oró, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Pensaba en la posibilidad de que no tuviera que pasar por lo que él ya sabía que iba a pasar. Pensaba en que quizás el Padre tendría otro plan, que no fuera el tener que ir a la cruz, que no fuera el tener que ser azotado, que no fuera el tener que morir una muerte tan cruel. En su humanidad pensaba que quizás el Padre había hecho provisión para algo diferente a la cruz. De nuevo, yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. Señor, si hay alguna otra manera, si hay alguna otra manera. Hemos estado por perder algo, hemos estado por perder nuestra casa, hemos estado por perder nuestro carro, hemos estado por perder nuestra familia, hemos estado por perder nuestros hijos, nuestro cónyuge, y en nuestra tristeza, en nuestra ansiedad, Señor, si hay alguna otra manera que esto pasara sin que tener que experimentar esto, por favor, Señor, hazlo. ¿Sí? Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Noten, se puso de rodillas con el rostro en tierra a pedirle al Padre que por favor, si hubiera otra manera en la que sus propósitos, los propósitos del Padre se pudieran llevar a cabo sin que Él, Jesucristo, tuviera que beber la copa de sufrimiento que se acercaba, que por favor lo hiciera de esa otra manera. Se dan cuenta, están viendo aquí el corazón de Jesús, están viendo aquí la necesidad. De nuevo tenemos la idea de que es el Hijo de Dios, por lo tanto todo esto no tiene mucho significado, pero cuando nos damos cuenta de que es un ser humano como todos y cada uno de nosotros, con los mismos sufrimientos y debilidades y temores, nos damos cuenta de lo que tuvo que sufrir aún antes de su sufrimiento para cumplir con el plan de Dios. Ahora, la copa
que se menciona aquí, tenemos la idea de que está hablando de todo lo que va a sufrir cuando ya lo arresten y todo, pero no es eso nada más, mis hermanos y hermanas, no es eso nada más. La copa aquí está simbolizando la ira, la justa ira de Dios, de la cual se habla en el Antiguo Testamento y se nos dice que caerá un día sobre todos los pecadores no arrepentidos. La copa de la ira de Dios. En el Apocalipsis se nos habla de las 7 copas, ¿verdad? Y esas 7 copas son de ¿qué? De la ira de Dios, que un día van a caer sobre esta tierra, sobre todos aquellos que rechazaron la oferta de salvación de parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y a través de las Escrituras podemos ver cuando se habla de esta copa, es una copa que nadie quiere tomar, pero que Dios va a obligar a algunas personas a tomar por su rechazo de lo que Él hizo. En el Salmo 75, los versículos 4 al 8, noten lo que dice: a los insensatos les digo, no sean arrogantes, y a los impíos, no sean orgullosos, no hagan alarde de su poder, no levanten tanto la nariz. ¿Se dan cuenta de lo que quiere decir eso? Jesús, ¿para qué Jesús? ¿Quién necesita? Jesús murió clavado en una cruz hace 2000 años. ¿Estás confiando en alguien que fue un criminal, que fue clavado en una cruz hace 2000 años? Yo no necesito a Jesús. Yo soy bueno por mí mismo. Nunca he robado, nunca he matado a nadie. ¿Sí? Nunca le he hecho ningún daño a nadie. Jesús, ¿para qué Jesús? No hagan alarde, de nuevo el versículo 5, de su poder, no levanten tanto la nariz. Noten el versículo 6, el juicio no viene del este, ni del oeste, ni del desierto, ni de las montañas. Deténganse ahí. Para todos los que están esperando que el juicio, el anticristo y esto y aquello venga de aquí, de allá o de más allá de este país, saben que el juicio no va a venir de ellos, no va a venir de los lugares de los que tanto se habla. ¿Sí? El juicio proviene de mí, que soy Dios. A unos humillo y a otros enaltezco. Y luego noten el versículo 8, ya el cáliz del juicio está en mi mano, ya el vino mezclado se ha fermentado y yo, el Señor, estoy por derramarlo. Todos los impíos de la tierra lo beberán hasta el fondo. Esa es la copa, ese es el cáliz que Jesús tuvo que tomar. Lo que Jesús sufrió mental, espiritual, físicamente, fue la ira de Dios que el pecador merecía cayendo sobre él. ¿Se imaginan? Por eso el escritor a los Hebreos dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por eso Jesucristo dice que si la roca que los edificadores rechazaron cae sobre nosotros, vamos a ser desmenuzados. Pero si nosotros caemos sobre la roca, ¿sí? Entonces Él es nuestra salvación. Si eso era lo que el hombre merecía por su pecado, pero Dios el Padre está pidiendo a Dios el Hijo que sea Él el que beba esta copa para que la humanidad no tenga que hacerlo. Eso es lo que está pasando. Dios el Padre le está diciendo al Hijo, hijo, no hay otra forma. Tienes que beber esta copa, porque si no voy a tener que derramarla sobre todos ellos. Y no quiero tener que hacer eso. Confía en mí. Si yo te estoy pidiendo que des tu vida es porque yo te la puedo dar de nuevo. Si yo te estoy pidiendo que des tu vida es porque yo te puedo dar 1000 veces más. Y el Hijo creyó al Padre y se sometió a lo que el Padre le pidió. Y mis amigos y hermanos, todo el que ponga su fe en Jesús y le crea a Dios que por medio de Él podrán ser salvos, no tendrán que beber esa copa, pero quienes lo rechacen tendrán que beber esa copa ellos mismos. No lo estoy diciendo para asustarlos. Si lo que está pasando en el mundo hasta ahorita no los asusta,
No hay cosa que yo les pueda decir, venga de la Biblia o no, que los asuste. Les estoy diciendo porque así está escrito y así va a pasar. Porque todo lo que ha estado escrito y el Señor ha dicho que iba a pasar hasta ahorita, ha pasado y está pasando, y lo que falta por cumplirse se va a cumplir. Y la única pregunta que queda es, ¿de qué lado estamos hoy nosotros? ¿Entre el lado de los pecadores arrepentidos que creen en el poder de Cristo para ser salvos, o entre los que levantan su nariz y dicen, yo no necesito a Cristo para nada? Por eso Él decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Sin embargo, en esta misma oración mostró también su disponibilidad para someterse a todo lo que el Padre le había pedido hacer, para poder traer la redención y salvación de la humanidad. Por un lado, Padre, si es posible, si hay otra manera, por favor, Señor, haz que pase de mí esta copa, que no tenga que beberla, no quiero beberla. Por el otro lado, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En el Salmo 40 y el versículo 8 es un salmo mesiánico que es citado en Hebreos capítulo 10 y el versículo 7 dice, hacer tu voluntad, Jesús hablando aquí, Dios mío, me agrada, tu ley la llevo dentro de mí. Noten el Señor Jesús, hacer tu voluntad, es lo que me agrada. Aún en este momento en el que voy a tener que beber esta copa, aún en este momento, si tú no me quitas el que tenga que beber esta copa y la tenga que beber, aún en este momento, prefiero hacer tu voluntad y encontrarme en tu perfecta voluntad en medio del dolor, que encontrarme fuera de tu voluntad en medio de la alegría. Y debemos preguntarnos si es ese nuestro corazón. Preferimos estar en la perfecta voluntad de Dios a pesar del dolor, a pesar de la prueba, a pesar de la persecución, o es más importante para nosotros vivir una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de felicidad, una vida de abundancia, a pesar de que no estamos en la voluntad de Dios. Eso es algo que tenemos que meditar constantemente. Sí, aquí me está yendo de la patada, diría mi mamá, pero yo sé que esta es la voluntad de Dios. Señor, fortaléceme para seguir adelante. Pero acá me podría ir re bien, feliz, contento, salud, dinero, amor, pero no sé si esta es la voluntad de Dios para mí. ¿Qué voy a escoger? ¿Qué vamos a escoger? En el Salmo 143 y el versículo 10, esto es lo que debemos pedir nosotros en nuestras oraciones. Siempre, Salmo 143 y el versículo 10. Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Muéstrame cuál es tu voluntad y enséñame a hacerla, dame la habilidad para llevarla a cabo. Tenemos que ser honestos, a menudo no tenemos la habilidad para llevar a cabo la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Nos cuesta demasiado, duele demasiado, tenemos que dejar demasiado, ¿sí? Y por lo tanto tenemos la tendencia a hacer nuestra propia voluntad porque sabemos que ahí vamos a estar a gusto. Pero el salmista dice, tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad. Como padres, como madres, como esposos, esposas, como hijos, como abuelitos, como tíos, como cristianos, como iglesia. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a tener que pasar por lo que tengamos que pasar, pero seguros de que estamos en tu voluntad a pesar de lo que está pasando, que no pasar por nada de eso y no saber si estamos cumpliendo con tu voluntad. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, una de las cosas que les dice, y si lo quieren buscar en su Biblia, en Mateo capítulo 6, les dice, por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, ¿qué sigue? Hágase tu voluntad, ¿cómo?
en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Usted cree que Dios le dice a un ángel, hey ángel, ve y tráeme aquello? ¿Otra vez yo? ¿No puedes mandar a este? O ya es bien tarde, ya me iba a acostar, ¿no te puedes esperar hasta mañana? ¿Usted cree que eso pasa en el cielo? Dios dice brinca y los ángeles ¿qué dicen? ¿Qué tan alto brincamos, Señor? Sí. Entonces, cuando estamos orando al Padre Nuestro, yo sé que todos nosotros lo hemos orado en un momento dado, sea que seamos cristianos, protestantes, denominacionales o interdenominacionales, o cristianos romanos, católicos romanos, todos hemos de alguna manera dicho alguna vez el Padre Nuestro. Y siempre que lo decimos, hágase que tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Lo estamos diciendo en serio o nada más porque eso es lo que dice la oración? No contesten. Ustedes piénselo. ¿Lo ha estado diciendo en serio o nada más porque es lo que dice la oración? Es que así dice la oración, no puedo decir, pues, hágase tu voluntad en el cielo, pero aquí en la tierra danos chance de hacer la nuestra. Si no dice eso. Entonces lo estamos diciendo de todo corazón, en verdad creemos que lo mejor que pudiera pasar aquí en la tierra es que la voluntad de Dios se haga tal y como se hace en el cielo. Porque si creemos que esa es la verdad, si creemos que esa es la realidad, entonces vamos a estar confiados en que mientras su voluntad se esté cumpliendo aquí, todo va a estar bien, aunque esté pasando lo que esté pasando, aunque estemos viendo lo que estemos viendo. Versículo 40, noten que dice, luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro. Noten que volvió con los 3, no volvió con los otros 8. Los otros 8 estaban por allá, pero volvió con estos 3 y le dijo a Pedro, así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Noten por favor cómo vuelve a donde había dejado a Pedro, Juan y Jacobo, pero al encontrarlos dormidos, ¿a quién se dirige primero? A Pedro, pobre Pedro, ¿verdad? Qué bárbaro. Pobre Pedro. Vuelve a donde había dejado a Pedro, Juan y Jacobo, pero al encontrarlos dormidos se dirige a Pedro primero, aunque luego les dice a todos, así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Pero noten que primero se dirige a Pedro. Y tenemos que recordar, hay un dicho que dice que el pez por su boca, ¿verdad? Hay un versículo que dice que Dios está en el cielo y nosotros aquí en la tierra, así es que mejor que nuestras palabras sean pocas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que le prometemos a Dios, porque si le prometemos algo, pero no tenemos la intención de cumplirlo, o cuando llega el momento de cumplirlo se nos hace como que pudiera costarnos demasiado y no lo cumplimos, entonces ¿para qué hablé? ¿Para qué dije? Mejor no decir nada, boca cerrada que... Ok, cada quien tiene su versión. Muy bien. El mensaje es el mismo, Ok. Pero entonces noten, va con estos 3, pero se dirige a Pedro y le dice, así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Recordemos, por favor, que fue Pedro el primero, ¿sí? El primero en decir, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo nunca, aunque todos te fallen, yo nunca te fallaré. Y en el versículo 35 de Mateo 26, Pedro le dijo, aun cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Noten, primero fue Pedro el que dijo, y como Pedro lo dijo, todos los demás dijeron, ¿a poco nada más Pedro puede? Y me lo imagino uno, yo también, Señor. Señor, yo por acá, cuenta conmigo. Y allá el de mero atrás, yo también. Uno va queriendo comprometerse mucho, ¿verdad? Pero llega con Pedro. Noten, estaba dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer para no fallarle. Estaba dispuesto hasta ir a la muerte con él. Pero no pudo quedarse despierto orando con él ni por una hora. Señor, contigo hasta la muerte. Pero orar una hora es mucho pedir.
Mejor mátame ya. Señor, voy a servirte en lo que tú quieras. Pero orar una hora, ay Dios. Sí, Señor, no me queda una hora libre en toda la semana para orar, para desperdiciarla orando. Ah, pero estás prometiendo servir. Ah, pero estás prometiendo morir conmigo. No tienes una hora para orar, pero estás prometiendo todo esto. Ok, a ver, llévalo a su conclusión lógica. ¿En realidad me vas a servir si no tienes una hora para orar? ¿En realidad vas a tener la fortaleza para seguirme hasta la muerte si se te pidiera que lo hicieras si no tienes una hora para orar? Entonces Pedro estaba dispuesto y los demás, porque él lo dijo, estaban dispuestos a no fallarle. Pedro estaba dispuesto a ir hasta la muerte con él, pero no pudo quedarse orando con él ni por una hora. Y aquí implica que ya había pasado una hora orando. ¿Sí? Ya había pasado él una hora orando y ellos no pudieron acompañarlo en oración ni siquiera durante este tiempo. ¿Qué? Ahora, tenemos la tendencia a ver el versículo 56, si se quieren ir hasta el versículo 56, no lo voy a leer, pero nada más voy a decir algo de lo que habla ahí, pero tenemos la tendencia a ver el versículo 56 como el momento en el que los discípulos lo abandonaron cuando huyeron después de que lo arrestaron, pero permítanme sugerirles que el abandono de parte de los discípulos no fue cuando ellos huyeron después de que lo arrestaron. El abandono de los discípulos comenzó aquí al no poder mantenerse ni una hora despiertos orando con el Señor. Ahí ya lo habían abandonado. Ahí ya lo habían abandonado. Porque les dijo, quédense aquí y oren conmigo. Ellos dijeron, ok. Y en lugar de orar se quedaron dormidos. No hicieron el esfuerzo. ¿Hicieron eso? Fui yo nada más. Sí se oye, ¿verdad? ¿Hay alguien del audio por aquí que nos pueda ayudar? Alguien, por favor, llame a alguien del audio para que si algo suceda puedan, si me empiezo a electrocutar, apaguen la electricidad. Para que esto no vaya a interferir con el marcapasos. Entonces, no fue al final del capítulo cuando lo abandonaron, ya aquí ya lo habían abandonado. Mis hermanos, las relaciones personales no terminan cuando uno de los dos se va, terminan cuando esa relación dejó de cuidarse. ¿Sí? Un matrimonio no termina cuando uno de los dos se va enojado. Ese matrimonio comenzó a terminar desde mucho tiempo atrás, cuando empezaron a alejarse el uno del otro y dejó de haber comunicación el uno con el otro. ¿Sí? Una relación entre padres y hijos no termina cuando el hijo se va enojado de la casa y ya nunca más quiere volver a la casa porque odia a los padres y porque odia todo lo que lo hicieron hacer a fuerza. No, termina mucho antes, cuando los padres no empezaron a cultivar una relación saludable con ellos. Una relación con Dios no termina cuando el cristiano dice, pues últimamente ya no voy a ir a la iglesia, en la iglesia está llena de hipócritas. Y si alguien le dice eso, tómele una foto a todas las sillas vacías y dígales, tenemos lugar para otro más. No, una relación con Dios no termina cuando alguien decide dejar la iglesia por cualquier razón que quiera tener. La relación con Dios termina cuando se deja de pasar tiempo en la palabra, se deja de pasar tiempo en la oración, se deja de pasar tiempo reunido con los hermanos, se deja de pasar tiempo en la casa de Dios, sirviéndole a Dios, buscando el rostro de Dios. Ahí es cuando empieza. El hecho de que alguien se vaya, el hecho de que alguien deje todo, eso simplemente es la culminación de todo lo que ha estado sucediendo ya por algo de tiempo. Entonces ellos no dejaron a Jesús cuando huyeron. Ellos dejaron a Jesús cuando no pudieron mantenerse despiertos con Él ni por una hora. En el versículo 41 les dice, manténganse despiertos, oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Ahora, tenemos la tendencia a tomar este versículo como que el Señor está de alguna manera excusando a los discípulos, ¿verdad? Yo sé que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, no se preocupen. Oh, lejos de ello. Pónganse a pensar en esto. Les está diciendo que el espíritu está dispuesto. ¿Qué es más poderoso, el espíritu o la carne? Depende de cuál estamos alimentando más, ¿no es cierto? Pero si estamos alimentando más al espíritu, el espíritu debe estar más fuerte. Y si el espíritu está dispuesto, entonces ¿por qué tienen que caer bajo la debilidad de la carne? ¿Por qué? Porque le están haciendo más caso a la carne que al espíritu. El espíritu está diciendo, levántate, ora. Despiértate, mujer, ve a Madres Unidas en oración para orar por tus hijos. Ay, pero la cama está tan rica ahorita. Despiértate, marido, más temprano y cae de rodillas delante del Señor y pídele a Dios por tu esposa, pídele a Dios por tus hijos, pídele a Dios que te dé un corazón de padre y de esposo para que puedas ministrarles y fortalecerlos en su tiempo de necesidad. Lo voy a hacer esta tarde. A la hora del lonche, Señor, a la hora del lonche. Nos vemos a la hora del lonche. Y llegan los amigos y se sientan con sus loncheras y empiezan a comparar y, ay, mira que él trajo chicharrón, a mí nada más me echaron peanut butter and jelly, ¿verdad? Te cambio. Y nos ponemos a comer y a platicar, etcétera, y se nos olvidó que dijimos al Señor que durante la hora del lonche. Ok, Señor, cuando llegue la tarde, te prometo, cuando llegue la tarde, voy a leer mi Biblia, voy a orar y voy a pedir por... Ok, y llegamos en la tarde, llegamos cansados y nos quitamos los zapatos y nos cambiamos de pantalón, nos ponemos las pijamas, nos ponemos a cenar, prendemos la televisión, nos acostamos en el sillón, cuando menos pensamos son las 3 de la mañana, la televisión está hablando sola, nosotros ni le hemos pelado, si es Netflix ya se apagó sola porque no estuvimos picándole ahí que queríamos ver el siguiente episodio y luego nos vamos a acostar. Señor, bendice a mi esposa, mírala más, qué bonita se ve dormida. O Padre, bendice a mis hijos, mañana tienen un día muy pesado en la escuela. No. Así es como empiezan a deteriorarse las relaciones entre personas. Cuando deja de haber esa comunicación. Manténganse despiertos, les dice. Oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne... Mis hermanos, si el espíritu está dispuesto, no hay razón por la cual no podamos forzar a la carne a hacer, parezco puertorriqueño, ¿verdad? Hacer lo que el espíritu está pidiendo que haga. La única forma en la que no vamos a forzar a la carne a hacer lo que el espíritu está dispuesto a hacer es si nosotros, ¿qué? Nos rendimos ante la presión de la carne. Nadie lo quiere decir, ¿por qué? No le saquen. Si les está quedando el saco, pónganselo. Para eso es. Y no se enojen con el mensajero. ¿Sí? Ese es el mensaje. Entonces tenemos que entender aquí que el llamado de atención no era porque no pudieron permanecer despiertos con Él, sino porque ellos mismos iban a ser probados esa noche e iban a necesitar estar fortalecidos en el espíritu para no caer, para no fallar ante esta prueba. Era por el bien de ellos. Y esto es algo que debemos recordar, como discípulos de Jesús vamos a ser probados de diferentes maneras durante nuestra vida. Nuestra fe será constantemente probada y si no tenemos una vida de oración saludable y fuerte, nos pasará lo mismo que les pasó a los discípulos en esa noche. Sí. En Primera de Crónicas capítulo 16, los versículos 10 y 11 dice, regocíjense en su santo nombre, alégrense de corazón, ¿quiénes? Los que buscan al Señor. Y luego el versículo 11 dice, busquen el poder del Señor, busquen ¿cuándo? Siempre a Dios. En Efesios 6, 18, Pablo les escribe a los Efesios y les dice, oren ¿cuándo? En todo tiempo, ¿con qué?
con toda oración y súplica, ¿cómo? En el Espíritu, y manténganse, ¿qué? Atentos, despiertos, siempre orando por todos los santos, incluyendo sus hijos, su esposo, su esposa, etcétera, etcétera. Filipenses 4, 6 y 7, noten lo que dice ahí Pablo a los filipenses: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Es así como podemos vencer, no de otra manera. Colosenses capítulo 4 y el versículo 2 dice: dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias. Mis hermanos, es imposible no notar el contraste entre la debilidad mostrada por los discípulos y la fortaleza mostrada por el Señor Jesucristo. Pero Él está haciendo ¿qué? Lo que el Espíritu quería, no haciéndole caso a su carne. ¿Qué hubiera pasado si el Señor le hace caso a su carne? Hubiera dicho: Padre, ¿sabes qué? Yo sé que esto es tu voluntad, pero chale, no quiero hacer esto. No, así como me han tratado, para nada. Beam me up, Scotty, ¿verdad? Llévame al cielo de nuevo y que se rasquen con sus propias uñas. Pero no lo hizo así, se sometió al Padre. Por eso Pablo les dice a los Gálatas, en Gálatas 5, 16 y 17, digo pues, vivan según que... Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, vivan según que... Y no... No. Tienen que estar más convencidos. Ok, versículo 16, todos juntos. 1, 2, 3. Digo pues, vivan según el Espíritu todos y no satisfagan los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Versículo 42 sigue diciendo: otra vez fue y oró por segunda vez. Y dijo, escuchen la oración, esta vez es diferente a la primera. Escuchen la oración y dijo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. ¿Se fijan cómo fue diferente la oración esta vez? Aquí la forma de orar cambia. En su oración anterior pide que pasara la copa de él para no tener que beberla. Aquí la oración es: si no hay forma en la que esta copa pase de mí sin que la tenga que tomar, estoy dispuesto a someterme a tu voluntad. ¿Está dispuesto usted a decir eso ahorita con lo que está pasando en su vida? Si no hay forma que esto pueda llevarse a cabo sin que tenga que pasar por ello, Señor, ayúdame a someterme a tu voluntad. Versículo 43, una vez más fue y los halló durmiendo porque los ojos se les caían de sueño. Y entonces los dejó y volvió a irse, y por tercera vez oró con las mismas palabras que la oración que acabamos de ver ahorita. Y luego volvió con sus discípulos y les dijo: sigan durmiendo y descansando. Miren que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense, que ya se acerca el que me traiciona. Wow. Tremendas estas cosas, ¿no es cierto? Reveladoras quizás de nuestro propio corazón, de nuestra propia situación en la que nos encontramos ahorita. Pero ¿qué aprendemos de ellas? Bueno, pues varias cosas, permítanme decirles algunas de ellas. Aprendemos lo severo del sufrimiento emocional que tuvo que soportar Jesús para llevar a cabo el plan de Dios para redimir la humanidad. Lo vemos en sus emociones, cómo fue, cómo sufrió. Sí. Aprendemos que nadie tiene por qué beber la copa de ira de Dios, porque Jesús ya la bebió por nosotros. Pero se le tiene que creer a Dios que solo en su Hijo Jesucristo se encuentra la salvación y venir a Él. Y si no se hace eso, cada quien va a tener que beber la copa de la ira de Dios. Aprendemos que así como Jesús obtuvo la fortaleza para poder pasar esta prueba, es como nosotros debemos buscar fortaleza para pasar las nuestras, amén. Orando a Dios, clamando a Dios, sometiéndonos a Dios, dependiendo
de Dios. Y aprendemos también que cuando estamos en situaciones difíciles y estamos abrumados por la tristeza, la ansiedad, la depresión, podemos ir a Él porque Él entiende por lo que estamos pasando, porque Él pasó por ello también. En Hebreos capítulo 4, mientras el grupo de alabanza pasa al frente para dirigirnos en un canto más, en Hebreos capítulo 4, los versículos 14 al 16. Dice, por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado como en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Versículo 16 de Hebreos 4 dice, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Acerquémonos confiados al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios porque a través de ella nos enseñas, Padre Santo, lo que debemos ser, lo que somos, lo que pudiéramos ser, lo que nos llamas a ser. Y Padre Santo, en esta mañana todavía queremos encomendarnos a ti, Señor, así como tu Hijo Jesús lo hizo en el huerto de Getsemaní, y pedir, Señor, que tú obres en nuestras vidas y que lo que sea que cada uno de nosotros está pasando, tú nos des la fortaleza para seguir adelante, Señor, caminando contigo, fielmente sirviéndote, fielmente buscando tu rostro por medio de la oración, Señor, fielmente buscando tu voluntad a través de tu palabra. Te pido por cada persona que está aquí presente, Señor, y te pido que si hubiera alguna de ellas entre nosotros que todavía no ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, que todavía no ha doblado la rodilla y ha reconocido su pecado y que necesita ser perdonado, que necesita arrepentirse y volverse a Jesús para que Él lo transforme y lo haga una criatura nueva. Señor, que reconozca que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Así que así con los ojos cerrados y el rostro inclinado, a todos los que están aquí con nosotros hoy, si ustedes son de esas personas que todavía no han doblado la rodilla delante de Jesús, ¿por qué no lo hacen ahora? Lo único que tienen que hacer es reconocerlo como Señor y Salvador, que son pecadores, que necesitan arrepentirse y necesitan su perdón, y pedirle que transforme sus corazones, que los haga sensibles a su espíritu y que les dé la seguridad de la salvación en Cristo. Señor, tú ves los corazones que están aquí hoy y tú sabes quiénes están haciendo precisamente eso. A los que lo están haciendo, gracias Señor por ellos. A los que todavía deciden irse de aquí sin hacerlo, Señor, ten la misma paciencia con ellos que tuviste con nosotros. Y no les dejes en paz hasta que finalmente te reconozcan como su Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos...